Buenas familia, ¿cómo estás? Hoy traigo un tema que creo que es muy interesante, es algo de lo que escucho muchísimo hablar últimamente en redes sociales, pues gente también a mi alrededor, incluso he visto últimamente varios programas en televisión que hablan sobre los ayunos, así que creo que es interesante pues que te pueda aportar esta visión de la Ayurveda para que simplemente pues reflexiones sobre ello y saques tus propias conclusiones. Como siempre, antes del tema, déjame que te dé las gracias porque cada vez somos más en esta comunidad y esto pues la verdad es que me hace muy feliz, y también pues que cada vez tenemos una interactuación mucho más cercana. Para mí es muy importante que comentes cualquier post, cualquier vídeo que suba, me ayuda a saber pues que lo has entendido, saber si lo has puesto en práctica, y si lo has puesto en práctica pues si ha tenido algún efecto, algún beneficio o alguna contraindicación, así que estoy a tu entera disposición y te agradezco muchísimo que lo hagas. También te agradezco muchísimo que me ayudes a expandir todo este conocimiento y se lo hagas llegar a cualquier persona a la que creas que esto le puede beneficiar. Así que dicho esto, vamos al tema de los ayunos. Primero, ¿qué es un ayuno? Un ayuno es estar unas horas más o menos largas sin ingerir alimento. Esto no te debe de extrañar porque es algo que todos hacemos ya de manera natural, y de hecho es necesario, es imprescindible, porque desde que cenamos hasta que desayunamos ya estamos ayunando. Entonces hay unas horas que deberían de ser entre unas 10-12 horas en las que deberíamos de ayunar de manera natural para ayudar a que todo ese proceso biológico de nuestro cuerpo pues funcione correctamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente cenamos muy tarde, cenamos muy copioso, nos acostamos pegados demasiado a la cena y además tenemos una muy mala calidad del sueño, con lo cual este proceso de ayuno no está funcionando correctamente. O sea que lo que no tiene sentido es querer incrementar las horas de ayuno si ese ayuno natural que todos ya deberíamos de hacer no está funcionando correctamente, si no estás cenando lo que deberías de cenar y es una comida muy ligera. La cena es testimonial. Si llegas a la noche muerto de hambre es que durante el día no hemos hecho correctamente lo que en Ayurveda se le llama dinacharya, y es seguir las rutinas según las horas del día. Por otro lado, si te acuestas tarde, ya estás yendo también en contra de esa dinacharya que nos explica por qué es importante irte a dormir en unas horas determinadas, ya que vamos a favor del biorritmo de la naturaleza. Si a esto le sumas que la calidad del sueño no es buena, pues porque llegamos sobreexcitados a la noche, porque estamos estresados, esto hace que no durmamos bien y que todo este proceso de limpieza interna no esté funcionando correctamente. Por último, y lo peor, si a esto le sumamos que la gran mayoría de personas no pueden evacuar residuos por la mañana, es decir, normalmente la gente orina, y no todo el mundo, os sorprenderíais, pero lo que mucha gente no puede es defecar por la mañana, y esto ya es un síntoma de que el sentido de ese ayuno no está funcionando correctamente, con lo cual, primer tip que te quiero dar, no te plantees hacer un ayuno prolongado si ese ayuno natural que nuestro cuerpo necesita ya no está funcionando correctamente. Si hay alguno de los síntomas que te acabo de describir, lo primero es regular este ayuno natural, así que no te plantees nada más, porque ¿cuál podría ser el sentido de ayunar más horas de lo que en principio nuestro cuerpo necesita? Pues para empezar, invierno no sería, según el Ayurveda, el momento de hacer nada que tenga que ver con limpieza, porque el invierno tiene que ver con la nutrición. Fíjate que ahora lo que ha pasado es que pues las hojas de los árboles, por ejemplo, se han caído. Con la humedad, las hojas se van pudriendo, se van mezclando con la tierra, y eso va creando un abono natural, va nutriendo la tierra, que facilitará que en primavera pues todo florezca. Así que invierno es época de nutrir y no es época de limpiar. Dicho esto, aunque invierno no sea época de limpiar, si es necesario porque el cuerpo lo necesita, por supuesto que hay que hacerlo. Lo que tendríamos es que evitar llegar al invierno con la necesidad de limpiar, porque invierno es momento de nutrir, pero si hay necesidad, prevalece la necesidad ante la dinacharya o la rutucharya,
lo que hay que hacer según las horas del día y lo que hay que hacer según la estación del año. Eso es dinacharya según el día, rutucharya según la estación del año. Así que si tenemos la necesidad de limpiar un exceso de toxina, podríamos plantearnos hacer un ayuno más prolongado. ¿Cómo? Porque fíjate una cosa antes de cómo. Imagínate cuando estás enfermo, por ejemplo, tu cuerpo de manera natural ya te lo pide. Muchas veces comemos sin hambre, es decir, nuestro cuerpo no necesita comida, pero nosotros simplemente por costumbre, porque nos han dicho que hay que comer 5 veces al día, y eso no es necesario en absoluto para todo el mundo, quizás algunas constituciones como pueden ser Vata o desequilibrios en Vata, puede ser importante pues que comamos más veces durante el día, pero una persona Kapha no necesita comer 5 veces al día, y menos en invierno porque estamos en una época Kapha. Así que si una persona Kapha come 5 veces al día, especialmente en invierno, es probable que acabe con un exceso de toxina. Ese sería uno de los casos en los que habría que plantearse pues un ayuno si lo que buscamos es limpiar ese exceso de ama o toxina. El cuerpo, como te decía, cuando estás enfermo, lo hace de manera natural, porque, por ejemplo, imagínate cuando estás con gripe. Cuando estás con gripe no tienes ganas ni de moverte en exceso, ni de comer en exceso, porque tu mente lo que te dice es, busca toda la energía que tengas y focalízala en limpiarte de ese virus, de esa bacteria que puedas tener dentro. La toxina, el ama, pues el cuerpo lo entiende como un agente externo que de alguna manera te está atacando, y el cuerpo lo que necesita es energía para limpiarte. Si la energía, en lugar de para limpiarte, la utilizas para hacer la digestión, no te estás limpiando, lo que estás haciendo es acumular todavía más toxina, y si además no puedes ir de manera regular al baño, pues acumulamos todavía más toxina. Así que ahora ya sabes que es un ayuno, ya sabes que es necesario hacerlo todos los días, y que antes de plantearte ampliar esas horas de ayuno, lo que tendrías que revisar es si ese ayuno natural lo estás haciendo de manera ya correcta. Si no, antes de embarcarte en algo más grande, intenta pues estabilizar ese ayuno de manera natural, que te recomiendo que sean entre 10 y 12 horas. A partir de ahí, pues si hay necesidad, y siempre según la constitución de la persona, podríamos ampliarlo, pues por ejemplo, a 16 horas. Dicho esto, no se te ocurra hacer un ayuno sin prescripción médica, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para hacer un ayuno, lo que primero tenemos que asegurarnos es de que estamos bien, porque vamos a dejar de comer, y si vamos a dejar de comer, lo que no podemos hacer es como si no pasara nada. Estamos cambiando algo, con lo cual hay que cambiar también pues las actividades que hacemos durante el día. Si estás en un proceso de ayuno, es un proceso de limpieza de un exceso de toxina. Pues acuérdate lo que te comentaba de cuando tienes la gripe, no tienes ganas de ir al gimnasio, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de tomarte una cerveza. Lo que no podemos hacer es intentar hacer un ayuno más prolongado de esas 10 o 12 horas y hacer como si no pasara nada. Toda la energía tiene que ir destinada a esa limpieza. Entonces, lo importante es saber que pues a nivel de nutrientes, de proteína, de sales minerales, que estamos bien. Yo lo que te recomendaría es que antes de plantearte un ayuno, te hicieras una analítica y vieras si estás bien, y a partir de ese conocimiento vamos a hacer el ayuno. Pero lo que es importante es que si te planteas hacer un ayuno y no tienes experiencia, no lo hagas solo. No lo hagas solo porque puede ser contraproducente, puede estresar muchísimo a una persona que ya esté estresada, le puede dar muchísima más ansiedad. Así que es importante que si lo haces, lo hagas porque 1, lo necesitas, 2, porque estés convencido, y 3, porque lo puedes hacer y estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas que durante un periodo de tiempo no sería recomendable hacer. Así que mi consejo es que busques acompañamiento y que te ayude a decidir que realmente es el momento para hacerlo y cuál es la mejor manera para ti para hacerlo. En Ayurveda lo que tenemos en cuenta es la constitución, si es una persona Vata, si es Pitta o si es Kapha. Analizamos pues la cantidad de ama, de toxina que hay en el cuerpo, y lo que hacemos es generar un protocolo para prepararte física, mental y emocionalmente para que esto no sea un shock, porque si paso de la noche a la mañana de
muchísima ingesta de alimento a no comer nada o a comer muy poco, esto puede ser un shock. Las cosas hay que hacerlas de manera progresivas, así que en Ayurveda lo que hacemos es una preparación, hacemos un tiempo de ayuno y luego volvemos a hacer una preparación para reincorporarnos a nuestras actividades naturales. Entonces, si tienes que ayunar, pues hazlo bien, no simplemente porque hayas visto un vídeo por YouTube o por Instagram te lances, es algo demasiado importante, estamos hablando de tu salud, y si no lo necesitas, por moda, no lo hagas, no tiene ningún tipo de sentido. Invierte tu energía en cosas que te sumen y no en cosas que no te sirvan para nada. Así que espero que esta explicación te haya servido. Lo único que te pido es que te escuches y que, como te decía, pues si lo necesitas, si crees que lo necesita, consulta con alguien que te ayude pues a hacerlo de manera sana y segura. Pues nada más, espero que te sirva. Te agradezco que cualquier cosa pues te pongas en contacto conmigo. Por supuesto, si crees que soy la persona que te puede acompañar, déjame que primero pues hagamos una valoración de tu situación, y si pues creo que pues lo necesitas y que estás preparado, estaré encantado de acompañarte en este proceso. Te mando un saludo.